Mi nombre es Francisca Pedro Pérez y estoy con el maestro Carlos Chávez Romero, que nos hizo el gran favor de contestarnos estas preguntas. Sobre la devaluación del peso en 1994, ¿cuál fue la razón de la crisis? Bien, en 1994 surge un movimiento de ejército zapatista que empieza a desarrollarse con una crisis de lo que ya había, una desigualdad social, y es ahí donde surge la devaluación con Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Cómo afectó al país? En un principio afectó la economía principalmente de los mexicanos, los más pobres, y ese es el afecto que tuvo. ¿Cuál fue la razón de la devaluación del peso en 1994? La razón fue la denominación del peso, que aumentaron un cero y los billetes salieron nuevo billete, y es ahí donde hubo la devaluación. ¿Cómo afectó al país la devaluación? En un principio fue más que nada el efecto que tuvo en el país es que no hubo más movimientos de dinero, de monedas, de divisas, y eso fue lo que hubo una devaluación. ¿Por qué razón aumentó la deuda externa? Por la crisis económica y financiera que no supieron manejar los gobiernos, no supieron manejar bien lo que es el financiamiento y toda la corrupción que hubo, pues mucho desfalco que hubo, pues. ¿Quiénes fueron los más afectados de la deuda externa? Bueno, en principio los más afectados fueron las familias de las de pobres, las pobres familias en el índice de los pobres, que ya estaba clasificada en la élite, la alta sociedad, la mediana y la baja, y ahora con esta devaluación hubo más, extremadamente más pobres, más baja. La crisis económica afectó a ese país. ¿Cómo fue que cambió el poder adquisitivo? ¿Adquisitivo? Sí. Bueno, en primero, siempre lo que requiere al dinero, la deuda se extendió mucho más allá de lo que se había planeado. Los presupuestos federales no alcanzaba para sostener a los estados y se pidió más dinero todavía para solventar eso, pero con la corrupción se fue cayendo hasta que quedó bien endeudada todavía. Ahora con respecto a los movimientos sociales que se han dado en México, ¿cuál es el movimiento social más importante que se ha dado en México? En ese tiempo ya lo habíamos comentado que los movimientos sociales vienen lo de el magisterio, vienen la agricultura, que no están de acuerdo pues porque no tienen el presupuesto libre para solventar sus necesidades. Lo que es la agricultura, la ganadería, la refinería del petróleo, todos estos movimientos fueron a base de que se les recortó el presupuesto, no había la ayuda y se iba terminando ese poder pues que tenían de adquisición de dinero. ¿Cuáles son los principales movimientos sociales que cambiaron para bien a México? Bueno, principalmente en 1994 los movimientos fueron que hubo hospitales, que hubo escuelas, construcción de escuelas, hubo maestros que tuvieron que levantar al país por la educación, la salud, por algunos otros aspectos más considerados que se consideran todavía en la sociedad, que son los que más han sufrido y han tenido más resguardo del gobierno, pero desgraciadamente volvemos a caer en la corrupción. ¿Con qué finalidad se hace un movimiento social?
Pues para solventar pues las necesidades que se tiene y darle a entender al gobierno que el apoyo y la ayuda se necesita y se requiere para que sea un movimiento social y que sea bastante bien. Algunas ventajas y desventajas de los movimientos sociales en el país. Bueno, una de las ventajas es que se une mucha gente y solventa las necesidades que se tiene. Y la desventaja es que siempre terminan en prisión los líderes y algunas otras gentes que terminan hasta muertas. Entonces esa es la desventaja que se tiene de estos movimientos sociales. Acerca de la desigualdad social, ¿cómo se vive la desigualdad social en México? Bueno, la desigualdad social es algo que siempre lo vamos a tener en todo momento y en toda la vida. Eh, no se puede, ¿cómo poder decir? No podemos ser todos iguales porque unos tienen más que otros y es allí donde tenemos la desigualdad social. La élite es la que corresponde a que sea la desigualdad social. ¿A quiénes afecta la desigualdad social en México? A todos los habitantes, que principalmente a la clase baja, a la clase pobre, que esos son los que nos afecta a toda esta situación. ¿Qué se puede hacer para disminuir la desigualdad social? Bueno, que se nos dé la mayor parte de igualdad, que se nos dé a la mayor parte de los pobres y de la mediana clase, para que tengamos y tener trabajo pues digno pues y bien remunerado para que sea una igualdad social. ¿Cuáles son las causas de la desigualdad social? Eh, yo creo que principalmente una de las causas de la desigualdad social es el capitalismo. Existen más pobres que no tienen el poder adquisitivo para poder emprender un negocio y en cambio el capitalista tiene dinero y invierte y puede sobresalir y esa es una de las causas que ocasiona la desigualdad social. Sobre las condiciones de trabajo en el país, ¿cómo son las jornadas laborales en México? Bueno, anteriormente lo que nos constituye la Constitución es la jornada es de 8 horas y aún teniendo el salario mínimo. Ahora ya tiene que trabajar uno hasta 12, 14 horas para tener el salario mínimo, que trabaja más y gana menos. ¿Cómo son las condiciones de trabajo en México? Las condiciones son muy eh, reprobables porque el simple hecho de que hay gente que da trabajo hasta a los niños y de 10, 9, 11 años, que los niños no deberían de trabajar y hacen una jornada de 8 horas. ¿Cuál es el salario mínimo y máximo de trabajo en México? A ver, el salario mínimo de una persona de obrero anda ganando hasta 115, 120 pesos por día. Ujú. Si trabaja una jornada libre y que salga de 8 horas, ese es el mínimo que gana. Pero si trabaja ya, el trabajo es más fuerte, más duro, más de todo, tiene que ganar un poquito más. Pero el salario mínimo es de 120, el máximo, pues los profesionistas tenemos esa facilidad de ganar más por el simple hecho de que somos profesionistas, nos costó el estudio y tal vez a lo mejor por ese lado, por ahí se va generando más dinero a los profesionistas que a los obreros. ¿Cuál es el cambio de las condiciones de trabajo de 1994 con la de la actualidad? Bien, las condiciones de trabajo pues son más insalubres pues de que no tienen higiene, no hay un seguro que los respalde a los obreros. Si te lesionas no te dan el apoyo o te lo dan a la mitad o X cosa. Y en cambio lo otro, pues las condiciones de ahora ya tienes quien te respalde de decir yo trabajo 6 horas y lo trabajo
todos los argumentos de salubridad, de protección, de cuidados de accidentes, y se ve uno más protegido en el momento ahora. Bueno, eso sería todo. Gracias. De nada. Mi nombre es Dionisio Pedro Pérez. Estoy aquí con la señora Marta Torillo, que nos hizo el favor de contestar las preguntas sobre la devaluación del peso en 1994. ¿Cuál fue la razón de la crisis económica en 1994 en México? Endeudamiento del país, ¿Cómo afecta al país? pues a todos los pobres y a todos los inversionistas y prácticamente pues a todos nosotros. ¿Cuál fue la razón de la devaluación del peso en 1999? Pues fue la privatización, ¿Cómo afecta al país la devaluación? pues afecta a todas las industrias porque quedan en quiebra y aumenta el desempleo en México. ¿Por qué razones aumenta la deuda externa? Porque aumenta el interés y también los impuestos. ¿Quiénes fueron los más afectados de la deuda externa? Pues todos fueron pues afectados con la nueva ley de la reforma económica, ¿Cómo fue que cambió el poder adquisitivo? con la transición democrática. Muy bien. Ahora con respecto a los movimientos sociales que se ha dado en México, ¿cuál es el movimiento social más importante que se ha dado en México? Pues, ¿es la hora? Sí. Pues esa es la transacción democrática. ¿Cuáles son los principales movimientos sociales que cambió para bien a México? Fue la independencia, la revolución y el porfiriato. ¿Con qué finalidades se hace un movimiento social? Para hacer un cambio sociopolítico y más equitativo. Algunas ventajas y desventajas de los movimientos sociales en el país. Pues se les da el poder a los más competentes y es menor inflación y régimen debilitado y violencia. Acerca de la desigualdad social, ¿cómo se vive la desigualdad social en México? Con mala calidad de vida y desempleo. ¿A quiénes afecta la desigualdad social en México? Pues a todos en general. ¿Cuáles son las principales consecuencias de la desigualdad social? Pues aumento de narcotráfico. ¿Cuáles son las causas de la desigualdad social? Y ideología basada en el que no es tranza, pues no avanza. ¿Qué se puede hacer para disminuir la desigualdad social? Pues tendría que haber más gente preparada. Sobre sobre las condiciones de trabajo en México. ¿Cómo son las jornadas laborales en México? Completas de 8 horas o más. ¿Cuál es el salario mínimo y máximo en México? Varía desde los 80 a los 120 el mínimo y pues el máximo de 150 hacia pues un poco más. ¿Cómo son las condiciones de trabajo en México? Pues en pocas palabras son pésimas. ¿Cuál es el cambio de las condiciones de trabajo de 1994 con la de la actualidad? Pues son menos horas de trabajo y más pues más privilegios como por ejemplo en aguinaldos, días de vacaciones y atención médica.
Muchas gracias, eso sería todo. Conclusión acerca de las entrevistas que hicimos. La devaluación del peso y la crisis económica en 1994 afectó a todo México y pues los movimientos sociales que se hacen con el propósito de obtener algún beneficio a cambio, pero aunque hay varias desventajas como genera mucha violencia, hay bastantes muertes y pues hay bastantes desventajas por ahí. La desigualdad social, pues yo creo no solo se vive en México, sino a nivel mundial. ¿Por qué razón? En mi opinión, creo es por el mal manejo del poder de los gobernantes. Eso hace que haya esa desigualdad social. Las condiciones de trabajo creo son respecto con los del video, con los de las entrevistas, creo son pésimas. ¿Por qué? Porque pues por el alto nivel de desempleo. Y pues esa sería mi conclusión eh, con respecto a las entrevistas que hicimos. Mi nombre es Dionisio Pedro Pérez. Esta es mi conclusión. La devaluación del peso. Que la devaluación del peso nos afectó económicamente a todos en general. En los movimientos sociales, habla de política y la democracia. Un movimiento social se hace para un cambio social y político. Desigualdad social, habla de mala calidad de vida y el desempleo. Condiciones de trabajo en el país, que los trabajadores trabajaban mucho y ganaban poco.